Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El segundo camión. Escribo esto porque, desde aquella noche, el sonido de un motor en la madrugada me despierta con la garganta seca. No fue un asalto, no fue un accidente común, fue algo que, si lo cuentas, suena a exageración, pero en el cuerpo se queda como una marca. Pasó en 2017, saliendo del Atapo, en Ciudad de México, en un viaje nocturno rumbo a Tuxtla. Yo iba por trabajo, cansada, con una maleta chica y el deseo simple de dormir hasta que amaneciera. El camión salió pasadas las 9. Adentro había cobijas delgadas, bolsas en el pasillo, gente que ya se acomodó como pudo. Elegí el fondo junto a la ventana para ir en silencio. El conductor manejaba con cuidado, el ayudante no dejaba de mirar hacia atrás, como si contara rostros. Cerca de Amosot hicimos una parada breve en una gasolinera. Bajaron pocos. Desde mi asiento vi subir a un hombre con impermeable oscuro, botas llenas de lodo y un sombrero que le tapaba media cara. Traía una mochila vieja y una bolsa de plástico apretada contra el pecho. Caminó sin prisa por el pasillo y se sentó 2 filas delante de mí. No saludó, no sacó el teléfono, se quedó recto, mirando al frente, con la bolsa entre las rodillas. Cuando empezamos a subir hacia las cumbres de Maltrata, ese tramo que muchos llaman maldito, la neblina se hizo espesa. Los faros abrían un túnel corto, el resto era pino y sombra. La señal del celular se fue y el motor quedó como único sonido. En cada curva el hombre apretaba el asa de su mochila con fuerza, como si temiera que se le escapara. Yo intenté no mirarlo, pero lo raro llama. De pronto aparecieron luces girando. El conductor frenó suave y encendió medias luces dentro. 2 patrullas estaban atravesadas en la vía, como un retén hecho al vapor. Subieron 2 agentes con armas y lámparas. Dijeron revisión, dijeron nadie baje, y empezaron a pedir boletos e identificaciones. Todo se sintió lento, pesado. Yo di lo mío y me lo devolvieron sin problema. Cuando llegaron al hombre del impermeable, la lámpara se quedó fija en él. Le ordenaron que se levantara. Él tardó un segundo, como si escuchara desde lejos, luego se puso de pie. Me llegó un olor a humo viejo, pegado en la tela, y vi en su cuello hollín. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, no era credencial, era un boleto de cartón, con tinta tenue, de esos que ya casi no se ven. El agente lo leyó y se le endureció la cara, el otro habló por radio y soltó 2 frases que me cortaron el aire. El agente de la lámpara sacó unas esposas y se las mostró, sin gritar, como si no quisiera provocar nada. El hombre bajó la mirada, su mano fue lenta hacia la manga del impermeable. De ahí salió un cuchillo corto. Hubo un asiento que crujió, un gemido, un tirón de cuerpos que intentaban hacerse pequeños. En un espacio así, el miedo no tiene hacia dónde correr. El disparo retumbó y me dejó zumbando. El hombre se llevó la mano al costado, se dobló un poco, y aún así no cayó. Se enderezó, miró a los agentes y sonrió, una sonrisa sin prisa, como si la herida no le importara. Luego caminó hacia atrás y pateó la puerta de emergencia, la abrió con facilidad, como si ya estuviera floja. En ese instante el conductor soltó el freno, por reflejo, el camión empezó a avanzar. El hombre se lanzó hacia la oscuridad y desapareció. Los agentes bajaron corriendo. El conductor frenó más adelante y cerró la puerta como pudo, pero quedó mal encajada, se movía con cada bache, como una boca que no termina de cerrar. Nadie se atrevía a hablar. El ayudante se sentó junto al conductor con la lámpara apuntando hacia atrás. Yo quería creer que el hombre se había quedado en el camino, que la noche se lo había tragado y ya, pero entonces lo vi. A un lado del camión, cerca del borde de la luz, iba una figura caminando. No iba en coche, no corría, caminaba. El sombrero se distinguía por instantes cuando los faros lo tocaban. Era imposible que siguiera el ritmo en esa subida, aún así, ahí estaba,
paralelo, a veces un poco atrás, a veces a la altura de mi ventana. Bajé la mirada, como si eso pudiera protegerme. El conductor trató de comunicarse por radio. Solo salía estática, y entre el ruido se colaron palabras sueltas, como fragmentos de otro reporte. En un momento entró una frase completa, fría y clara, unidad reportada como pérdida total. El conductor apagó la radio con un manotazo, la frase volvió, una vez más, aunque el aparato ya no tenía luz. La puerta trasera vibró. No era el aire, era un golpe sordo, insistente, como si alguien la probara desde afuera con paciencia. El ayudante alumbró hacia atrás. Yo vi, por un segundo, una mano apoyada en el marco, húmeda, dejando marca en el metal. La luz subió y no había nadie, solo la puerta mala y esa huella. En el acotamiento apareció un autobús detenido, sin luces, con la puerta delantera abierta. El conductor frenó sin que nadie se lo pidiera, como jalado por una obligación. 2 pasajeros se asomaron, bajaron un par de escalones y regresaron con la cara de quien vio algo que no puede decir. El camión siguió lento y, al pasar junto a esa unidad, nuestros faros alcanzaron el interior, asientos con hollín, cortinas rasgadas, el piso manchado como después de un incendio. No había gente. En el tablero, junto al volante, estaba tirado un chaleco reflejante chamuscado con un logotipo viejo, de una línea que yo recordaba de niña. Me dio la sensación de estar mirando un lugar que no me tocaba, como una ventana abierta a otra fecha. El conductor aceleró y el autobús abandonado quedó atrás, pero solo por un momento. En la siguiente curva, lo vi otra vez más adelante, igual, esperando. Ahí entendí que no era otro, era un espejo. La puerta trasera volvió a vibrar, ahora más fuerte. El ayudante ya ni se levantaba, solo apuntaba la lámpara y tragaba saliva. Yo miré al pasillo y vi al hombre del impermeable adentro. No sé cómo entró. No había frenado, no hubo gritos, solo estaba ahí, de pie, 2 filas delante de mí, con el sombrero en la mano. Su cara estaba manchada de hollín, sus ojos parecían cansados, no furiosos. Levantó el boleto de cartón y lo extendió hacia mí. Alcancé a ver una fecha impresa con tinta casi borrada, 2001. Luego señaló mi ventana y después la puerta trasera, como si me diera una instrucción, como si el final ya estuviera ensayado. Afuera, por un instante, la neblina se abrió y vi una fila de cruces de metal con placas al borde del camino, muchas, alineadas. Me subió un frío que no venía de la sierra. Subí al asiento, abrí la ventana lo más que pude y me empujé hacia afuera con la maleta golpeándome la pierna. Caí de lado, rodé sobre grava y pasto, y me quedé sin aire. Cuando pude levantarme, el camión ya avanzaba. La puerta trasera estaba abierta del todo, como si invitara a algo a subir. En el umbral vi la silueta del hombre, quieto, como si custodiara el paso. Luego el camión tomó la curva y se perdió en la neblina. No escuché el motor alejarse, fue como si el sonido se apagara de golpe, dejando un silencio demasiado limpio. Caminé hasta una caseta de cobro con luz. Me vieron llegar con la ropa sucia y la cara descompuesta, llamaron a una patrulla, me dieron agua, me hicieron repetir lo mismo. Dije el origen, la ruta, el retén, el disparo, el salto. Uno de los agentes buscó en su sistema, me preguntó de qué empresa era el camión y, cuando lo dije, se quedó callado. Esa línea no existía desde hacía años. Me mostró un registro, en 2001, un autobús se había incendiado en ese tramo, con lista completa de pasajeros y sin sobrevivientes. Al amanecer me llevaron a la terminal más cercana. No había unidad esperando, no había conductor buscándome, no había lista con mi nombre. Solo estaba mi maleta tirada en una esquina del patio, con el asa arrancada. Y en mi bolsillo apareció mi boleto de 2017 con las orillas tostadas, igual que un papel olvidado cerca de una estufa. Desde esa noche no duermo bien cuando viajo. Lo peor no es el retén ni el disparo, lo peor es la certeza de que, en ciertas curvas, el camino no te lleva a un destino, te devuelve a una fecha. Si algún día te toca subir a un nocturno por maltrata y te ofrecen servicio directo, mira bien quién se sienta cerca de la puerta trasera. A veces, el segundo camión no está afuera, está esperándote adentro.
Los del carril nocturno. No suelo contar esto, ni siquiera entre compañeros de ruta. Muchos no me creerían y otros preferirían no escuchar, por miedo a empezar a ver lo mismo. Pero llevo años manejando autobuses por las carreteras de México, siempre en los turnos de la noche, cuando el mundo parece apagarse y la oscuridad lo engulle todo. Ahí es donde ocurren las cosas que nadie menciona. Me llamo Felipe. Tengo 52 años, 30 de ellos los he pasado entre motores, asientos vacíos y carreteras interminables. Empecé con rutas cortas y con el tiempo me acostumbré a las de madrugada. Me gustaban. Nadie molestaba, el camino era mío. Pero desde hace unos años, algo cambió. No en la carretera, sino en lo que aparece en ella cuando la luna está alta y el silencio es total. Trabajo en una línea que conecta pueblos olvidados entre Sonora y Chihuahua. Hay tramos donde uno puede manejar 40 minutos sin ver una casa, una persona o siquiera una luz. En esas zonas es donde uno empieza a notar cosas raras. A veces no sabe si son alucinaciones por el cansancio o si de verdad están ahí. Todo comenzó hace unos 3 años. Era una noche fría de noviembre, con niebla baja y una sensación en el aire que no sabría explicar. El viaje iba tranquilo, solo llevaba 4 pasajeros dormidos y me tocaba atravesar un tramo solitario entre Moctezuma y Guásabas. Siempre me aseguraba de tener café caliente en un termo y la radio encendida para no quedarme dormido. Pero esa vez, algo hizo que bajara el volumen. Vi una figura caminando por el acotamiento derecho. A primera vista parecía un hombre con sombrero y chamarra gruesa, pero estaba descalzo y sus pies se hundían en el polvo como si no pesara nada. Pensé que era alguien desorientado, tal vez perdido. Reduje la velocidad un poco, no para detenerme, sino para observarlo mejor. No volteó. Solo seguía caminando con pasos muy lentos, como si llevara horas haciéndolo. Lo dejé atrás, sacudí la cabeza y seguí el camino. Pero esa fue la primera vez. Después de eso, empezaron a aparecer más. Mujeres con vestidos viejos, niños con mochilas rotas, ancianos encorvados. Siempre caminando por el borde de la carretera, siempre de noche, en los tramos más desolados. Nunca vi sus rostros claramente. Pasaban por la luz del faro y desaparecían en la niebla. Me hacían dudar de mi cordura. Una noche llegué a ver a 3 personas caminando en fila, como si siguieran un camino invisible. La última era una mujer embarazada con un camisón manchado de algo oscuro. No levantó la cabeza. Ninguno lo hacía. Pregunté a otros choferes, con cuidado, como tanteando el terreno. Unos se burlaron. Otros callaron. Uno, un viejo llamado Ríos, me dijo mientras comía su sopa, «Tú también los viste, ¿verdad? Son los del carril nocturno. Están atrapados ahí, entre el polvo y el silencio. Y no todos son lo que parecen». Ese comentario se me quedó clavado. No porque creyera en fantasmas o cosas así, sino por cómo lo dijo. Como si supiera de lo que hablaba y aún así no quisiera hablar más. A partir de ahí, comencé a notar otros detalles. Cada vez que uno de ellos aparecía, la radio se llenaba de estática por unos segundos, el café sabía raro y el motor sonaba distinto. No fallaba, pero vibraba como si algo invisible lo empujara. Una noche, cerca de un rancho abandonado entre Villa Hidalgo y Nácori Chico, vi algo que aún hoy me quita el sueño. Eran las 3 de la mañana. La carretera estaba vacía, ni un alma, ni un animal, ni viento. Todo en silencio. De repente, vi a una mujer sentada a un lado del camino. No caminaba. Estaba ahí, con la cabeza baja, el cabello cubriéndole la cara. Me detuve sin pensarlo. No porque quisiera ayudarla, sino porque algo en ella me hizo perder el control de mis decisiones. Abrí la puerta delantera y me quedé quieto. La mujer no se movió. Tomé la linterna que llevo en el panel y bajé con cuidado. El aire era más frío de lo normal. Cada paso que daba hacia ella me hacía sentir que algo estaba mal. Muy mal. Cuando estuve a unos 5 metros, la luz reveló que su vestido estaba desgarrado, como si lo hubieran arrancado con violencia. Sus pies estaban sucios y los tobillos marcados por lo que parecían cuerdas. Su piel era pálida, como si llevara días muerta. Le hablé. Nada.
Avancé otro poco. Y entonces levantó la cabeza. No tenía ojos. Solo cuencas negras, vacías, profundas. Su boca se estiró en una sonrisa amplia, casi burlona, y se puso de pie con movimientos secos. Como si sus huesos crujieran por dentro. Yo retrocedí de inmediato, tropecé con una piedra y caí de espaldas. La linterna se apagó al caer. En ese segundo de oscuridad total, escuché sus pasos. No eran normales. No pisaba el suelo, lo raspaba, como si no levantara los pies al andar. Un ruido lento, constante. Cuando encendí la linterna de nuevo, ya no estaba. Corrí al autobús, cerré la puerta con fuerza y puse el seguro. El motor encendió al primer intento, pero no me fui de inmediato. Algo me decía que aún estaba cerca. Al mirar por el espejo lateral, la vi de nuevo, sentada en el mismo lugar, con la cabeza baja. No dormí bien por semanas. Empecé a ver cosas en los espejos, reflejos que no correspondían a los pasajeros. En una ocasión, mientras el camión iba vacío, escuché una risa infantil que venía del asiento trasero. Me detuve, inspeccioné todo el autobús con el alma en un hilo. No había nadie. Entonces decidí cambiar de ruta. Le pedí al supervisor que me pusiera en una línea diferente, más urbana, con menos tramos rurales. Me miró raro, pero aceptó. Pasé un año sin volver a los caminos solitarios. Dormía mejor, me sentía más cuerdo. Hasta que una noche, hace 6 meses, me ofrecieron cubrir una ausencia en la vieja ruta. Lo pensé 2 veces, pero acepté. El dinero extra me hacía falta y pensé que quizás todo había sido fruto del estrés. Craso error. La carretera estaba igual. Polvorienta, sin alma, oscura. A mitad de trayecto, justo en un tramo donde el pavimento se ondula por las raíces de los árboles cercanos, algo pasó. El autobús se sacudió como si hubiera pasado por un bache enorme, pero no había nada. Ni piedra, ni animal. Nada. Detuve el vehículo y salí a revisar. Y ahí estaba ella otra vez. Sentada al lado del camino, la misma mujer sin ojos. No envejecida, no cambiada. Igual. Como si el tiempo no pasara para los que están en el carril nocturno. No me acerqué. Me subí, cerré la puerta y aceleré. Pero mientras lo hacía, vi algo que no vi antes. Decenas de figuras caminando por la orilla. Todas iguales a las que había visto en los últimos años. Calladas, fantasmales, inmutables. No hacían señas, no levantaban los brazos, solo caminaban. Desde entonces, he visto más. Me siguen, me observan. Ya no solo por la carretera. A veces los veo en el parabrisas cuando estoy lavando el autobús en la base. En el reflejo de los espejos del baño. En mis sueños. Y cuando despierto, siento que no estoy solo. Me he acostumbrado a no mirar por el retrovisor de noche. He pegado papel negro sobre él. A veces escucho pasos detrás mientras conduzco, pero no volteo. Sé que hay algo ahí. Que viene conmigo. Que nunca bajó del todo. Muchos dicen que las carreteras mexicanas de noche son peligrosas por los asaltos o los animales sueltos. Yo digo que hay cosas peores. Cosas que caminan eternamente sin rumbo, buscando algo. O a alguien. Y que si te detienes por ellas, puede que no regreses siendo el mismo. Ahora conduzco como si no los viera. Aunque sé que están ahí. Porque cada vez que paso por un tramo desolado, el motor tiembla, la radio zumba, y mis manos sudan aunque el clima sea frío. Y lo peor es que ya no solo me miran. Algunos han empezado a seguirme con la cabeza. Como si me reconocieran. Como si supieran mi nombre. Asiento señalado. Salí de Durango una noche de noviembre de 2014, rumbo a Mazatlán, en la ruta vieja de curvas y barrancos que tantos evitan. No era mi primer viaje nocturno, aún así, desde la terminal noté un ambiente raro, demasiada gente callada, miradas que se esquivaban, el café tibio que no alcanzaba a espantar el cansancio. Me tocó ventana, 2 filas detrás del eje trasero. El chofer era un hombre de unos 50,
Ancho, bigote corto, ojos que no se detenían en nadie. No habló al arrancar. El auxiliar, un chavo flaco, revisó boletos sin prisa y sin preguntas, como si ya supiera que esa noche no convenía saber nombres. Dentro del autobús el sonido constante era el motor, grave y parejo, y el rumor bajo de unos cuantos pasajeros que todavía intentaban conversar. A los pocos minutos todo se apagó, cada quien se acomodó la chamarra y bajó la cabeza. La señal del teléfono murió pronto y el aire se volvió más frío. La carretera empezó a subir y las luces del camino se hicieron pocas. Cada curva traía el chillido corto del freno, y luego otra vez el vaivén que te hace sentir que avanzas sobre nada. Yo no pude dormir. Había algo en el manejo, un modo de entrar a las curvas como con prisa y miedo al mismo tiempo. El chofer llevaba los hombros tensos, el auxiliar se quedó de pie adelante, mirando por el parabrisas. A medianoche vi destellos blancos más adelante. No eran patrullas. Eran lámparas moviéndose, como si alguien las agitara. El chofer bajó la velocidad sin encender intermitentes y el autobús se fue quedando mudo. Entonces aparecieron las ramas atravesadas, las llantas viejas, un lazo amarillo cruzando de lado a lado. No había señal oficial, ni unidad, ni placas. Fue ese tipo de bloqueo que en la vida te parte en dos. El autobús se detuvo. Nadie se levantó. El auxiliar se acercó a la puerta con las manos temblando. Afuera surgieron 5 hombres con pasamontañas y armas largas. El de adelante golpeó la puerta con metal y el chofer abrió sin discutir. Entró aire húmedo, como de montaña después de lluvia. Subieron con calma de quien manda. El que parecía jefe habló en tono parejo, quería celulares, carteras, relojes, bolsas y que nadie hiciera movimientos raros. No gritó, y eso dio más miedo. Yo entregué mi teléfono y mi identificación sin mirarlos de frente. Un pasajero con uniforme de obra insistió en que no traía aparato. El jefe lo miró un segundo, luego disparó a su pierna. El estruendo rebotó en el techo y dejó a todos paralizados. Después ordenaron abrir la cajuela. 2 bajaron, forcejearon y regresaron arrastrando algo envuelto en cinta gris. No era equipaje, era una mujer amarrada de manos y pies, con la boca tapada, el rostro hinchado por golpes viejos. La dejaron a la mitad del pasillo como si fuera un encargo. El jefe advirtió que si la ayudábamos, nos encontraban. Luego bajaron, se rieron y le dijeron al chofer que siguiera. La puerta cerró y el autobús avanzó de nuevo. Nadie se movió por largos minutos. La mujer hacía un sonido apagado, desesperado, y ese sonido llenaba más que el motor. Miré alrededor buscando a alguien que actuara, pero todos estaban clavados en su asiento, paralizados por miedo y culpa. Yo mismo estaba así. Solo que mi cuerpo, por costumbre, se levantó antes de que mi cabeza diera permiso. El hombre herido en la pierna gimió sin hacer escándalo, como si supiera que cualquier ruido atraía más desgracia. Una señora le apretó un suéter contra la herida y yo, sin pensar, le pedí que no se lo quitara. Improvisé un vendaje con mi bufanda. La sangre se colaba entre la tela y el olor a pólvora se mezcló con el del tapiz viejo. El chofer no quiso detenerse. Lo vi por el espejo, mandíbula dura, ojos fijos. Manejó como si huyera, pero el camino era puro giro y bajada. En esa ruta siempre hay historias, aunque nadie las cuente en voz alta. Cruces al borde del camino, flores secas, fotos plastificadas pegadas a postes, nombres que el sol borra. Yo siempre pensé que era superstición. Esa noche, con la mujer atada en el pasillo, entendí que a veces es solo un modo de nombrar el miedo. Me acerqué despacio. Tenía la piel fría y el pelo pegado a la frente por sudor. Los ojos estaban abiertos, muy abiertos, pero no suplicaban, parecía que trataba de avisar algo. Saqué del llavero una navaja pequeña y la escondí en la mano. Cuando me agaché a cortar un tramo de cinta, ella sacudió la cabeza, negando con fuerza, como si la cinta fuera lo único que la mantenía a salvo. Aún así corté un poco, solo para que respirara mejor. En cuanto aflojé, el aire del pasillo cambió, una bruma baja se pegó al piso y empezó a subir. No venía de las ventanas.
El niño de atrás, que llevaba horas dormido, se incorporó de golpe y se quedó tieso mirando al frente. El chofer frenó. Las luces interiores parpadearon y se apagaron. Quedaron solo los faros, y el camino se hizo una franja corta de asfalto. No había autos delante, no había piedras, no había nada que obligara a parar. Yo sentí el pulso en las orejas, fuerte, como si el ruido viniera del suelo. La mujer, con las manos medio libres, empezó a raspar el piso con la uña. Escribía torpe y rápido. Le acerqué la vista y leí, Nomi Myers. Se me cerró la garganta. Alcé la mirada por reflejo, y en el vidrio de mi ventana apareció un reflejo que no correspondía a ningún pasajero. Era una silueta de pie en el pasillo, justo detrás de mí, demasiado alta para ese techo, quieta, como pegada al aire. Quise girar, pero el cuerpo no obedeció. La bruma subió hasta el nivel de los asientos, fría, pesada. Un golpe sonó en la puerta, luego otro en la parte trasera, y después en el techo, como paso sobre la lámina. El chofer intentó arrancar. El motor giró y murió. En el silencio, desde el compartimento de equipaje se oyó un golpe seco, como si alguien atrapado buscara salida. Entonces los faros iluminaron otra vez el mismo bloqueo de ramas y llantas. Era idéntico, puesto igual, con la cinta amarilla en el mismo ángulo. Yo sabía que no habíamos dado vuelta. Afuera estaban los 5 hombres, igual de quietos. El chofer metió reversa. El motor respondió, pero el autobús no se movió, como si las llantas estuvieran hundidas en lodo. El auxiliar miró el reloj del panel, marcaba la misma hora una y otra vez. Por la ventana vi pasar, al borde del faro, una cruz de madera que yo juraba haber visto 20 minutos antes. Era el mismo listón deshilachado colgando del brazo. Subieron de nuevo. Esta vez no traían mochilas ni lo robado. Caminaban como figuras repetidas. El jefe pasó a mi lado y me miró directo. Detrás del tejido del pasamontañas no vi piel, vi una superficie lisa, como de plástico húmedo. Señaló mi asiento con un dedo y siguió avanzando. Yo traté de hablar y no pude. Los hombres fueron tocando frentes, uno por uno, con la punta de los dedos. A cada persona tocada se le vencía la cabeza y quedaba quieta en su asiento. No era sueño normal, era como si la voluntad se apagara. Yo cerré los ojos, recordando la frase del piso. Sentí algo frío en la boca, luego el olor del adhesivo, y una presión en la cara, como si alguien me sellara. Desperté con luz de mañana. Estaba en el mismo asiento, con mi mochila intacta. La ventana mostraba el patio de la terminal de Durango, con taxis y vendedores como cualquier día. El reloj del andén marcaba la misma hora de salida de la noche anterior. Dentro del autobús solo quedábamos 4 pasajeros, los demás asientos estaban vacíos. No estaban el chofer ni el auxiliar. Bajé temblando. En el pasillo, justo donde dejaron a la mujer, había un pedazo de cinta gris pegado al piso, limpio y reciente. Busqué mi teléfono. Estaba. Lo encendí. No tenía señal, pero la galería mostraba una foto tomada a medianoche, el interior del autobús visto desde el fondo. Los asientos aparecían ocupados, pero las caras estaban cubiertas con cinta gris, incluida la mía. En medio de la imagen, dentro de la bruma, se alcanzaba a ver un dedo señalando mi lugar. Nunca denuncié. ¿Qué iba a decir? Que nos asaltaron y luego el camino se repitió. Solo guardé esa foto y traté de seguir. Pero cada vez que escucho un freno en curva y siento que el autobús se queda mudo, me fijo en el pasillo. Si hay cinta pegada, aunque sea un pedazo, me bajo en el siguiente paradero, porque ya aprendí que algunas rutas no solo te quitan lo que traes, también te eligen. Ruta sin retorno. Me llamo René Márquez y llevo 17 años detrás del volante de un autobús foráneo. Siempre dije que las carreteras de madrugada son como venas a punto de reventar, oscuras, palpitantes y cargadas de secretos. Pero lo que viví el 12 de noviembre de 2022, cubriendo la ruta provisional Córdoba-Teciutlán, me dejó marcado de por vida. Aquel sábado no me tocaba turno.
Un compañero se reportó enfermo y la empresa, necesitada de chofer, me llamó a las 10 de la noche. Solo son 3 horas, René, me prometieron. Accedí. El pago extra nunca cae mal. Pasé por la central, firmé bitácora, revisé niveles y presión. La unidad 317 era veterana, chasis Volvo del 90 y tantos, pero respondía. 13 pasajeros abordaron al filo de las 11, un matrimonio somnoliento, una chica con mochila, 2 ancianos, 4 estudiantes, un tipo trajeado y 3 señores que parecían jornaleros. Contados, asentados, puerta cerrada. Salimos puntuales. Al dejar atrás las luces de Córdoba sentí la primera punzada de inquietud. El motor ronroneaba demasiado parejo, como si careciera de vibración humana. En la cabina flotaba un silencio espeso. Normalmente alguno tose, comenta el clima o enciende el celular. Aquella noche nadie emitía un murmullo. Ni siquiera el clásico rechinido de asientos al tomar las curvas. Kilómetro 27. Empezó la densa neblina típica de la sierra, pero esta vez el banco blanco no parecía natural. Los faros iluminaban una bruma tan compacta que absorbía el haz. Bajé la velocidad a 40, encendí intermitentes, toqué claxon. Nada. Era como si avanzara por dentro de una nube inmóvil. El GPS no cargaba señal, la pantalla mostraba una flecha parada sobre un parche gris. Pasaron 15 minutos y advertí que la carretera había perdido las líneas continuas del centro y el acotamiento. Al voltear al espejo retrovisor, descubrí algo que aún me hiela. Las siluetas de los pasajeros seguían erguidas, pero sus rostros se habían difuminado, como retratos mal impresos. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al juego de luces. Me concentré en el asfalto, aunque a esas alturas, asfalto, era generoso. El camino se transformaba en una cinta oscura sin reflejo, sin grietas, sin vida. La radio de banda civil crepitó. Quise llamar a base, pero solo regresó una voz ahogada repitiendo mi nombre con un eco imposible, multiplicándolo hacia lo profundo. René Márquez. Corté transmisión y apagué el aparato. Kilómetro 42, según el tablero. Sin embargo, los indicadores del panel empezaron a descender al revés, el odómetro restaba metros en lugar de sumarlos. Cada 10 segundos la cifra retrocedía unos cuantos dígitos. Apreté el volante, mis nudillos se volvieron blancos. Sentí el peso de los kilómetros recorridos escaparme entre los dedos. Vi entonces el primer letrero. No era el habitual azul con letras blancas, sino una plancha metálica oxidada, sin tornillos, empotrada en un poste torcido. Iluminado por el faro, pude leer una sola palabra: regresa. Pisé freno hasta provocar un temblor en la columna de los pasajeros. Nadie reaccionó. Decidí detenerme y revisar. Abrí la puerta, descendí con la linterna en mano. El aire golpeó como hielo. Ni grillos, ni viento, ni olor a pino. Solo un vacío que tragaba el sonido de mis pisadas. Rodeé la unidad para inspeccionar llantas y carrocería, todo en orden. Quise mirar a los pasajeros a través de la ventanilla, pero los cristales devolvían mi reflejo y algo más. Por un instante me pareció ver a un segundo René parado unos pasos detrás, una versión mía con los ojos hundidos, la piel ceniza y la gorra ladeada. Di un respingo, giré, enfocando la linterna. Nada. Volví a la cabina con un latido retumbándome en las sienes. Arranqué. Al acelerar, la carretera se inclinó en un descenso tan prolongado que el estómago se me subió a la garganta. Pero esa topografía no figuraba en ningún plano. Entre Córdoba y Teciutlán solo hay curvas, no pendientes infinitas. El velocímetro marcaba 50, 60, 70 y aún así sentía que flotábamos, sin baches ni contracurvas que moderaran la inercia. En el retrovisor central el matrimonio dormía de espaldas el uno al otro, imposible postura para un camino serpenteante. La chica de mochila había desaparecido. En su asiento descansaba, en cambio, un trozo de periódico húmedo. Sin quitar la vista del frente, estiré la mano, tomé el papel y lo acerqué a la luz del tablero. Un titular borroso: autobús se precipita a barranco, 14 muertos, conductor no aparece. Fechado 13 de noviembre de 2021. Mi corazón se detuvo medio segundo.
Devolví el fragmento y me obligué a respirar con calma. Una luz roja parpadeó en el tablero. La puerta de equipaje había quedado mal cerrada. Imposible, la aseguré 2 veces. No obstante, sentí un golpe seco en la parte trasera, como un puño gigantesco reclamando entrada. No frené. Si algo había aprendido en la ruta era que hay cosas que se resuelven al amanecer, no en mitad del espanto. El odómetro llegó a 0. Acto seguido, comenzó a marcar en negativo. A cada número que retrocedía, el interior del autobús se enfriaba más. El aliento se volvió vaho. Los pasajeros, congelados, parecían maniquíes abandonados en un almacén. Quise gritarles, pero la voz me salió apagada, como si mis cuerdas vocales estuvieran sumergidas en agua turbia. De pronto, la carretera dio paso a un túnel. No recordaba ninguno en ese tramo, y menos con aquel arco de piedra oscura cubierta de líquenes. Entramos. El eco del motor desapareció al instante. Durante interminables segundos solo hubo un zumbido sordo, una especie de vibración ventral del cráneo. Las luces interiores titilaron, luego se apagaron. Conducía guiado apenas por 2 faros opacos que iluminaban un tubo sin final. Un destello apareció adelante, minúsculo al principio. Se expandió hasta envolver el parabrisas. Cerré los ojos. La unidad tembló, un chirrido metálico me perforó los tímpanos, luego un silencio absoluto. Cuando volví a abrirlos, estaba detenido en un bulevar iluminado por farolas modernas. El túnel había quedado atrás, o quizás nunca existió. Encendí luces interiores, los asientos estaban vacíos. Cada uno. Ni mochilas, ni bolsas, ni periódicos. Solo huellas de zapatos marcadas en el pasillo, como si se hubieran desvanecido a mitad de la marcha. Eran las 4 de la mañana. Frente a mí, un letrero reconocible, Terminal Teciutlán, Acceso Oriente. Entré al estacionamiento atónito. Un guardia bostezó y me hizo señas para estacionar en plataforma. Apagué motor, abrí puerta, bajé. Me acerqué al hombre para pedirle que revisara la unidad. Quizá los pasajeros descendieron sin notar mi estado de shock. El guardia me miró con cejas fruncidas. ¿Cuál unidad?, preguntó. Le señalé la 317. Él giró y solo vio el espacio vacío. Cuando volví la vista, el autobús se había ido. No escuché motor, no vi luces, no olí diésel. Simplemente no estaba. Intenté explicar, pero mis labios temblaban tanto que apenas articulé palabras. El guardia, incrédulo, me acompañó a la caseta. Allí, revisamos el registro digital de entradas. La última unidad registrada aquella noche había ingresado a las 2:30, conductor, Cristóbal Rivera, ruta cerrada desde el 2021. Al leer esa fecha sentí un mareo, era el mismo día del accidente del periódico. Buscamos la bitácora de la empresa, mi firma de salida aparecía, sí, pero con hora en blanco. Y la 317 constaba como fuera de servicio desde hacía un año, en proceso de desmantelamiento. El expediente mencionaba pérdida total. Empecé a sudar frío. El supervisor nocturno llamó por teléfono a la central de Córdoba. Dijeron que, según su registro, yo nunca recogí la unidad, me había reportado enfermo. Revisé la pantalla de mi celular, sin llamadas, sin mensajes de la empresa, sin rastro de la orden extra. Solo una nota de voz de mi hija preguntando si ya iba en camino. La grabación marcaba las 23:05, justo cuando arranqué, pero la escuché y mi voz al fondo contestaba, salgo en media hora. No recordaba haber respondido. El supervisor, apiadado, me ofreció un café y un catre hasta que amaneciera. A las 7, cuando la primera luz entró por la ventana, salí para fumar y aclarar ideas. Ahí, en la reja lateral, colgaba un cartel viejo, ennegrecido por el sol y la lluvia. Mostraba la fotografía borrosa de un conductor con la gorra de la empresa, bigote recortado, sonrisa leve. Abajo, en letras casi ilegibles, se busca. Desaparecido el 12 de noviembre de 2022, último avistamiento a bordo de la unidad 317. Sentí que el aire me faltaba. Al mirar con detenimiento reconocí mi propia mirada en aquel rostro pixelado. Pedí hablar con la policía, con la empresa, con quien fuera.
Nadie supo decirme de dónde salió el cartel. Lo retiraron hace meses, aseguraron. Alguien debió haberlo pegado de nuevo como broma macabra. Pero yo estaba ahí, retratado, un fantasma en vida buscando regresar. Renuncié la misma tarde. Hoy conduzco un taxi en calles bien iluminadas, repletas de tráfico. Sin embargo, cada noche, cuando el reloj marca las 11, el retrovisor me juega sucio. Durante un parpadeo veo los asientos de la 317 detrás de mí, vacíos, arropados de niebla. Y, por un latido, escucho la voz que me llama desde la radio, alargando mi nombre hacia alguna curva que no existe y esperándome en un túnel inexistente. No sé a dónde va ese autobús maldito, ni quiénes son los pasajeros que se desdibujan en sus ventanas. Solo sé que sigo librando la ruta y, tarde o temprano, la odometría invertida marcará 0 de nuevo. Entonces, quizá, será mi turno de conducir sin regreso, perdido en un camino sin líneas, con un letrero oxidado que insiste en recordarme lo inevitable: regresa. Y cuando llegue ese momento, temo no encontrar nunca la salida del túnel. Boleto sin fecha. Octubre de 2018. Salí de la central de Durango en el último autobús nocturno hacia Mazatlán, por la ruta vieja de la sierra, esa que muchos evitan y aún así siempre está llena. Yo iba por un trámite urgente, con mochila ligera y el estómago revuelto por comida de terminal. Me tocó asiento del pasillo, 3 filas detrás de la mitad. Mi plan era dormir y despertar del otro lado. Ella subió cuando el chofer ya estaba por cerrar la puerta. No entró apurada ni se disculpó, apareció en el escalón como si la hubieran dejado ahí. Vestía un vestido de lino claro, zapatos cerrados sin tacón y un bolso de piel que no parecía de camión. Llevaba el cabello recogido en un moño pulcro y unas gafas oscuras, demasiado oscuras para esa noche. Caminó por el pasillo sin mirar a nadie y se sentó junto a la ventana en la fila de en medio. No sacó el teléfono, no acomodó equipaje, no hizo ese gesto humano de ubicarse, se quedó inmóvil, con la cara hacia afuera. Arrancamos puntuales. La radio sonó un rato, música con interferencia, hasta que el chofer la apagó. Afuera, la sierra era una mancha, adentro, el motor, el aire frío y el vaivén. Yo cerré los ojos, pero el malestar me tenía despierto. Cada vez que abría la vista, ella seguía igual, como si el tiempo no le tocara. Pasada la medianoche, el autobús frenó en una recta solitaria. Vimos luces fijas adelante, patrullas atravesadas, una camioneta sin logotipos, conos, hombres con linternas. No se parecía a una revisión normal. Una orden llegó desde fuera, seca: bajar cortinas, guardar celulares, no hablar. Las manos jalaron tela. La luz interior se volvió opaca. Una madre apretó a su hijo contra el pecho para que no llorara. Subió un hombre con chaleco y gorra, cara dura, botas limpias. Avanzó por el pasillo alumbrando rostros. Dijo que buscaban a una persona peligrosa, que viajaba sola, bien vestida, sin contacto visual, con gafas oscuras. El autobús entero miró hacia la fila del medio. Ella ni parpadeó. El hombre se detuvo a su lado y pidió identificación. La mujer abrió el bolso con una lentitud que a mí me puso la piel tensa, sacó una credencial y la entregó. El del chaleco la tomó y dudó, la miró como si algo no cuadrara. Habló por radio en voz baja, escuchó una respuesta y se le endureció la mandíbula. Le devolvió la credencial y ordenó seguir. Bajó rápido, como si el interior le molestara. Arrancamos de nuevo, y el silencio se quedó pegado a los asientos. Nadie hizo chistes, nadie preguntó. Yo traté de calmarme con la idea de que era un operativo raro, pero una pregunta me taladraba: ¿por qué seguía con gafas? Ni con la linterna en la cara, ni con el hombre encima, jamás se las quitó. Un brillo mínimo le pegó en el lente y vi un reflejo que no debía existir. Se veía el pasillo del autobús, sí, pero más estrecho, con asientos de otra tela. El letrero de salida tenía un diseño viejo. Vi al conductor, pero no al nuestro, otro hombre, corpulento, con cabello cano. Y en mi lugar, vi un cuerpo inclinado, como si durmiera demasiado profundo.
Parpadeé y el reflejo se partió en luces normales. Me dije que era el ángulo, que estaba sugestionado, que el estómago me estaba jugando una mala pasada. No me lo creí. Un rato después el asfalto cambió, empezaron baches y sacudidas. Habíamos dejado la ruta sin aviso. Alguien preguntó por qué, el chofer contestó corto, sin voltear, y se acabó. Afuera no había luces de pueblos, ni gasolineras, nada, solo árboles y negrura. El frío se sintió más duro, como si entráramos a un tramo donde la carretera manda y uno solo obedece. Entonces noté que faltaba alguien. Un muchacho con gorra y audífonos, que había subido golpeando a todos con su mochila, ya no estaba. Su asiento quedó vacío. Nadie lo buscó, nadie lo nombró. Miré arriba, su mochila seguía atorada entre maletas, intacta. Sentí un mareo lento, no de náusea, sino de idea imposible. Volví a mirar las gafas de la mujer. En su reflejo el portaequipaje aparecía limpio, sin mochila. Yo ya no podía apartar la vista. En otro destello vi mi cara en su lente, demasiado cerca, como si yo estuviera sentado frente a ella. Mis ojos abiertos, tensos. Detrás del lente no vi mirada, vi una sombra pareja que tragaba la poca luz del pasillo. Y entonces la escuché. Sin voltearse, con voz baja y clara, dijo mi nombre completo. Dijo que yo no estaba en su lista. No fue amenaza ni burla, fue una frase administrativa, como marcar un renglón. Nadie más reaccionó, como si esa voz solo existiera para mí. Miré alrededor y algo terminó de quebrarse. Varios pasajeros dormían con una quietud extraña, cabezas caídas en ángulos incómodos, sin esos movimientos pequeños del sueño. Me pareció que el camión iba más vacío que antes, pero no pude contarlo, mi mente se resbalaba. Saqué el boleto para aferrarme a algo real. La tinta estaba corrida, como si se hubiera mojado. El sello de la fecha era un manchón. Revisé la hora del celular, se repetía al parpadear, como si el tiempo se hubiera trabado en un mismo minuto. Las curvas se cerraron. En una orilla vimos varias cruces juntas, nombres con marcador y flores de plástico. Había una fecha repetida en más de una. Sentí que no era un tramo de sierra, era un registro. De nuevo miré el reflejo. En las gafas, mi asiento aparecía vacío. Me pellizqué el muslo hasta sentir dolor. Me repetí mi edad, mi dirección, el nombre de mi madre. Funcionó apenas un instante. Luego el motor se apagó de golpe y las luces murieron. El silencio cayó pesado. Se oyó el clic del encendido, otra vez nada. En esa oscuridad, las gafas de la mujer brillaron como si reflejaran un lugar con iluminación propia. Vi el otro autobús completo. Gente sentada, pero inmóvil, como si el viaje los hubiera dejado sin voluntad. Vi al conductor canoso con las manos pegadas al volante. Vi una bolsa de plástico flotando en el pasillo, lenta. Y me vi a mí, inclinado, con la boca entreabierta, como si ya no respirara. La luz volvió de golpe. El motor también. Algunos pasajeros se acomodaron como quien despierta sin recordar. Nadie preguntó. El camión siguió. Yo me levanté. No pensé. Caminé hacia la puerta delantera con la urgencia de bajar en cualquier sitio con gente. Sentía las piernas raras, como si no fueran mías. El chofer no me miró, la mujer tampoco se movió. En una curva el autobús se ladeó de más. Hubo un frenón brutal y un golpe seco. La puerta soltó el seguro sola y se abrió. Afuera había niebla baja y la carretera húmeda. Bajé. El frío me mordió la piel. Me giré para pedir ayuda, para llamar a alguien, para volver al pasillo. El autobús estaba vacío. Asientos vacíos, pasillo limpio, cortinas quietas. No había chofer, no había pasajeros, no había equipaje. Solo mi mochila en mi espalda y el boleto arrugado en la mano. En la entrada estaba ella, de pie, sosteniendo el bolso contra el abdomen. Sus gafas apuntaban hacia mí. No habló.
Bastó verla para entenderlo. Si subía, ocuparía mi lugar en ese otro autobús, el del reflejo. No me interné en el monte. Seguí el asfalto, caminando sin parar, con la garganta seca y la cabeza zumbando. Al amanecer encontré un puesto abierto. Un señor me dio café sin preguntas. Yo no supe explicar nada, ni siquiera a mí mismo. Llegué a Mazatlán ya de día y entré a la central como si fuera un refugio. Pregunté por la corrida de Durango. El empleado revisó el sistema y dijo que se había cancelado por un accidente en la sierra, que había cierre y que aún no confirmaban heridos. Le mostré mi boleto. Lo tomó con cuidado, lo miró con cara rara y dijo que ese formato no se usaba desde hacía años. Me senté en la cafetería de la terminal con el café temblándome en las manos y me quedé viendo las pantallas colgadas en la pared. En las noticias locales ya hablaban del cierre, del camión volcado en la sierra, de familias que marcaban para saber si alguien iba en esa lista. En la esquina de la pantalla apareció la foto de un operador y, por un segundo, la imagen cambió a un archivo viejo, un autobús parecido, la misma ruta, otro año. Entre los cuadros apareció una mujer con vestido claro y luego se fue. Le pregunté al empleado si había visto esa imagen. Me dijo que no, que solo estaban pasando el reporte del día. Esa noche, en el cuarto donde me quedé, puse el boleto sobre la mesa y lo alumbré con la lámpara. La tinta se movía lentamente, como si siguiera fresca. Y debajo del número de mi asiento, donde antes había un 12, apareció otra cifra, como si el papel estuviera corrigiéndose a sí mismo. Todavía guardo el boleto. A veces, cuando apago la luz, veo el brillo mínimo de unas gafas en la oscuridad y dentro, un pasillo donde mi asiento sigue esperando. Kilómetro 185. No suelo creer en fantasmas, pero desde aquella madrugada aprendí a no burlarme de lo imposible. Me llamo Benigno Flores, tengo 46 años y conduzco autobuses de pasajeros desde que cumplí los 20. Trabajo para una línea modesta que cubre la ruta Ciudad del Carmen, Villahermosa por la autopista costera, un tramo caluroso, recto y, según dicen, sin historia. Yo sé que no es cierto. El incidente ocurrió en 2019, la noche del 12 de agosto. Salí del andén con apenas 12 pasajeros a bordo. Era la última corrida del día y el aire húmedo de Campeche convertía el interior del vehículo en un horno. Mientras rebasaba los primeros kilómetros, encendí la radio para aliviar el tedio, pero la señal venía revuelta con estática que crepitaba como grillos. La apagué y me concentré en la oscuridad líquida que llenaba los retrovisores. Manejé casi 4 horas sin novedad, aunque el sueño empezaba a pesarme en los párpados como una piedra tibia. A la altura del kilómetro 185, divisé una estación de servicio solitaria, una construcción de lámina pintada de verde, con un par de luminarias amarillentas parpadeando sobre el asfalto cuarteado. Decidí detenerme para estirar las piernas y permitir que los pasajeros usaran el baño. Era la única parada posible antes de internarnos en un largo tramo sin pueblos ni señales de celular. Encajé la transmisión, accioné los frenos de aire y anuncié la escala de 10 minutos. Al bajar, conté uno por uno a los que descendían, eran 8. Llevaba mi libreta en el bolsillo de la camisa y anoté los números como hago siempre. Entre ellos iba un hombre de traje claro y, detrás, una mujer menudita con un suéter mostaza y una trenza gruesa que le caía sobre el hombro izquierdo. Esa trenza se me quedó grabada porque brillaba con un reflejo rojizo bajo la lámpara, como si fuera de cobre pulido. Mientras los clientes se dispersaban, me encaminé a la tiendita pegada a los baños prefabricados. Dentro, el encargado cabeceaba sobre una revista viejísima. Le pedí un café instantáneo. El líquido era aguado y dulce, pero me ayudó a sacudirme la modorra. Volví a mirar el patio, ninguno de mis pasajeros regresaba aún, así que aproveché para fumar un cigarro detrás de la marquesina. El paraje estaba envuelto en un silencio absoluto, apenas roto por el zumbido del neón. A mi espalda, la selva se apretaba contra la barda de malla ciclónica y despedía un olor a tierra mojada. En cierto momento, creí oír un golpe hueco, como si algo hubiera chocado contra una de las puertas metálicas del baño. Pensé que sería el viento, pero no soplaba viento alguno.
Apuré la colilla y regresé al autobús. Conforme caminaba, los pasajeros volvían a subir. Conté 6, 7, 9. Fruncí el ceño. Debían ser 8, no 9. Volví a contar, 1, 2, 3, hasta 11. Faltaba uno, sí, pero también sobraba otro. Sentí un cosquilleo helado que me subió por la nuca. Revisé la libreta, 8 bajaron. Ahora tenía 11 arriba. Volví a caminar hacia los baños. Tocaba puerta por puerta, preguntando por si alguien seguía dentro. Ninguna respuesta. Al abrir, descubrí espacios impecables, vacíos, con luces titilantes y lavabos resecos. Salí confundido y me dirigí al expendio para pedir al encargado que revisara las cámaras. El hombre me miró con extrañeza. No tenemos sistema de video, señor, esto es puro cascarón, masculló y se encogió de hombros. Respiré hondo y regresé al coche. Todos los viajeros ocupaban sus asientos, las cortinas corridas, cabezas apoyadas en respaldos, rostros inexpresivos. Caminé por el pasillo, fingiendo revisar cinturones de seguridad, pero en realidad buscaba a la chica del suéter mostaza. No estaba. En su lugar hallé a un anciano con sombrero de palma, la mirada hundida en la ventanilla oscura. Y junto al anciano, en el asiento contiguo, una mujer que no recuerdo haber visto nunca, llevaba un vestido antiguo, azul deslavado, y sostenía un bolsito de piel que olía a naftalina. Tenía la piel ceniza y los ojos semicerrados, como si no estuviera del todo despierta. No quise alarmar a nadie, así que volví al volante y cerré las puertas. Mientras metía primera, las luces interiores vibraron levemente, algo que sucede cuando baja el voltaje de la planta auxiliar, pero esta vez chisporrotearon como si una mano invisible jugara con el interruptor. Apreté los dientes y puse el autobús en marcha. El letrero de la gasolinera quedó atrás, hundiéndose en la negrura. Conduje unos 20 kilómetros rumiando mis cuentas. Pasar lista otra vez sería ridículo, si me equivocaba provocaría pánico, si tenía razón, ¿qué demonios haría con un pasajero fantasma? Respiré despacio y fijé los ojos en la raya central iluminada por mis faros. Fue entonces cuando, en el espejo interior, capté un movimiento. La mujer del vestido azul se había levantado y avanzaba por el pasillo. Sus pies, desnudos, no hacían ruido sobre el piso de goma. Llevaba el bolsito apretado contra el pecho y su rostro estaba pálido como cera. El motor rugía, pero pude oír su respiración, un jadeo profundo que parecía salir de un pozo. Se detuvo a medio pasillo y se giró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través del espejo. Sentí una puñalada de hielo atravesarme la espalda. Su boca se abrió en un gesto antinatural, demasiado ancho, y adentro no había lengua ni dientes, solo una oquedad oscura que palpitaba como si respirara por sí misma. Aparté la vista, casi chocando contra la barra metálica del acotamiento. Cuando volví a mirar el espejo, el pasillo estaba vacío. De pronto, la radio, que yo había dejado apagada, crepitó con un chirrido horrible y una voz distorsionada brotó entre niebla de interferencia. No entendí palabras, pero la cadencia era igual a un llanto prolongado. Bajé el volumen a cero sin conseguir silenciarlo. Parecía emanar de las bocinas mismas, no de la señal. El autobús empezó a perder potencia. El velocímetro descendía sin que yo levantara el pie del acelerador. Una alerta roja parpadeó en el tablero, fallo eléctrico. Intenté orillarme, pero la dirección estaba dura. Conforme nos deteníamos, las luces interiores se apagaron de golpe, dejando solo la luminiscencia mortecina del tablero. Con el vehículo inmóvil, giré la llave para desconectar todo. El silencio cayó, denso, quebrado apenas por el tic-tac del motor enfriándose. En la penumbra escuché un murmullo colectivo, los pasajeros despertaban desorientados. No sabía cómo explicar la avería, así que tomé la linterna del equipo de emergencia y caminé hacia la parte trasera para activar la baliza exterior. A mitad del pasillo sentí algo viscoso bajo la suela. Alumbré el piso, una mancha oscura se extendía desde la puerta del baño interno hasta los asientos. Era un rastro espeso, denso como aceite quemado. Seguí la huella hasta el compartimento sanitario. El pestillo estaba echado desde dentro. Golpeé suavemente, pensé que algún viajero se había mareado. Nadie contestó. Golpeé más fuerte.
El autobús se estremeció. Primero un golpe seco en el techo, luego otro, y otro, como si enormes puños martillaran la chapa. Los pasajeros chillaron, pero un grito se impuso sobre el resto, venía de dentro del baño. Un chillido metálico y algo más, un crujido de huesos. Forcé la puerta. Al ceder, la luz de mi linterna reveló un charco negruzco y, flotando en él, el suéter mostaza empapado. No había cuerpo, solo la prenda, como piel desollada abandonada en un matadero. Un golpe más sacudió la carrocería y los vidrios laterales vibraron. Señoras comenzaron a rezar, alguien golpeaba la puerta pidiendo que saliéramos. Corrí al frente. Al mirar el espejo exterior, distinguí figuras alrededor del autobús, sombras humanas que se mecían, sin rasgos, pero todas con la cabeza baja como si llevaran largos cabellos sobre el rostro. Golpeaban con manos invisibles, hundiendo láminas, arañando pintura, dejando surcos que crujían en la estructura. Los pasajeros ya no gritaban, murmuraban enloquecidos. Algunos intentaban romper las ventanas con los codos. Me abalancé sobre la palanca de arranque. El motor gimió, tosió y murió. Lo intenté de nuevo. Nada. Sentí la primera abolladura hundirse sobre mi cabeza, el techo cedió varios centímetros, polvo de óxido cayó sobre mis hombros. Giré la llave con furia y, como un milagro, el motor rugió encendido. Pisé a fondo, las sombras se retrajeron al mismo tiempo, como empujadas por el aliento tóxico de los gases. Cuando alcancé 60 kilómetros por hora, las luces regresaron y el radio quedó mudo. Detrás solo quedaba la autopista vacía. Los pasajeros lloraban o permanecían catatónicos. Conduje sin detenerme hasta el entronque con la carretera federal, donde por fin había señal. Contacté a la central para reportar la avería. Me ordenaron proseguir hasta Villahermosa con escolta vial. Al llegar nos esperaba la policía de caminos. Tomaron declaraciones, subieron al autobús, revisaron los golpes, el techo estaba abollado, el baño hecho un desastre, pero no encontraron rastro de sangre ni del suéter mostaza. Tampoco aparecieron marcas en el pavimento que explicaran un choque. En mi libreta aún estaban escritos los números, 8 bajaron, no once. La empresa argumentó que la fatiga me había hecho confundir pasajeros y que el incidente se debía a una falla mecánica grave, algo que, por prestigio, debían mantener en discreción. Acepté firmar un reporte ambiguo, justo para conservar mi empleo, aunque nunca volví a tomar esa ruta. Han pasado 6 años y sigo manejando, pero evito los turnos nocturnos. Cada vez que cruzo el kilómetro 185, porque a veces no puedo evitarlo, bajo la velocidad y miro de reojo el espejo interior. Juro que, en el reflejo, de pronto aparece un destello cobrizo, como una trenza iluminada por la lámpara de una estación inexistente. Entonces, sin pensarlo, piso el acelerador hasta sentir el temblor del motor y, aunque sudoroso, continúo, rogando no volver a contar de más. Kilómetro 173. No soy periodista, ni activista, ni policía. Soy auditor externo, de los que revisan facturas y timbres fiscales hasta que los ojos arden. Esto no es una denuncia formal, es lo único que me queda para sacar una historia que todavía me persigue cuando escucho el aire de un autobús encenderse. No tengo fotos, ni audios, ni grabaciones. Solo memoria, fechas y una cadena de detalles que, juntos, se sienten demasiado exactos para haber sido un mal viaje. Todo empezó en 2021, cuando los contratos se volvieron un milagro. Me llamaron para un trabajo temporal en una oficina estatal relacionada con control de transporte, en Tepic. El encargo era simple, validar pagos de apoyos operativos, viáticos, mantenimiento y seguridad de rutas foráneas. El sueldo era tan alto que me dio vergüenza preguntar por qué, y esa vergüenza fue mi primer error. Los primeros días fueron normales. Yo llegaba, prendía la computadora, cuadraba números. Lo extraño aparecía siempre al final de la tarde, no los viernes, sino los jueves. A esa hora, cuando el edificio se quedaba casi vacío, entraba un hombre con uniforme sin nombre visible, solo una insignia genérica. Dejaba una carpeta beige con doble cinta y una etiqueta, cobertura R23.
No había saludo. No había explicación. Yo tenía la orden de registrarla con un código y guardarla sin abrir. Al principio obedecí. Uno aprende a no preguntar cuando el dinero llega a tiempo. Pero la curiosidad no es elegante, es animal. A la tercera semana, me quedé solo y la carpeta quedó mal cerrada, como si la cinta ya estuviera cansada. Bastó tirar un poco para ver las hojas. No era una nómina. Era una lista de autobuses, línea, número económico, fecha, hora de salida, autopista, paradas no oficiales, coordenadas. Había otra columna con una palabra fría, aseguramiento. Lo que me paralizó no fue el término, sino la precisión. Había asientos marcados con una X, como si alguien ya supiera quién iba a ocuparlos antes de que existiera el boleto. Al final venía una autorización con una firma idéntica a la del director que yo había visto firmar documentos frente a mí. No parecida, idéntica, hasta la última curva del trazo. Esa noche empecé a revisar, en silencio, las carpetas anteriores. Todas repetían el patrón, rutas, asientos marcados, cobertura y la misma firma perfecta. En una de ellas, entre folios, apareció un dato que reconocí por costumbre, parte del número de mi credencial, colocado como verificación. Me dije que era un error, un número similar, una coincidencia. Esa explicación me duró poco. Luego llegaron los avisos pequeños, los que no son amenazas pero te cambian el pulso. Un día el cajón de mi escritorio estaba apenas corrido, 1 milímetro fuera de lugar. Otro, mi pantalla amaneció con el brillo al máximo. En la entrada, el guardia ya sabía mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho. Y una tarde, al salir, vi mi coche con el espejo acomodado en un ángulo distinto. No estaba roto, no faltaba nada. Era un aviso. Decidí irme sin ruido. No renunciar con oficio, no discutir, no pedir explicaciones. Solo salir del contrato con un pretexto. Inventé una visita familiar en Durango y pedí 2 días para resolver algo personal. Me lo aprobaron al instante, como si ya lo esperaran. Compré boleto en la central con efectivo. Elegí una corrida nocturna por la autopista Durango-Mazatlán, la que cruza la sierra con túneles largos y tramos donde el teléfono deja de servir. El autobús salió a las 10:30. Era de los grandes, con aire frío que te obliga a encogerte. Subí con una mochila ligera y una de esas carpetas doblada dentro de un libro. Me senté a media unidad, pasillo. La gente venía cansada, callada. Los celulares perdieron señal y el silencio se volvió más denso. A la hora de camino, la música se apagó sola. El aire acondicionado bajó. En su lugar apareció un olor químico, como pegamento recién abierto. Me tallé la nariz y me dije que era el motor, una manguera, la limpieza. 10 minutos después vi lo primero imposible, la gente se dormía demasiado rápido, como si les hubieran cortado la energía. Una señora soltó la cabeza aunque la sostenía con la mano. Un joven dejó caer el teléfono sin reacción. Yo quise levantarme, pero sentí las piernas pesadas, como si el piso me jalara. Saqué la carpeta con la luz del celular y busqué la hoja más reciente. Allí estaba, Ruta 40D, salida 22:30, punto de control, KM 173, cobertura activa. Debajo, una lista de asientos. El mío tenía una X. En otra línea venía mi nombre completo, con la misma ortografía que usan en nómina, sin acentos. El miedo no llegó como golpe, llegó como certeza. No era un fallo del autobús. Era un procedimiento. Entramos a un tramo de túneles. En el más largo, el autobús redujo velocidad y se orilló en un ensanchamiento. No hubo anuncio. La detención fue suave, como si ese punto estuviera memorizado. Subieron 3 hombres por la puerta delantera. No traían armas a la vista. Venían con chalecos reflectantes y lámparas, como gente de carretera. Caminaban sin prisa, con una carpeta en mano. Alumbraban los asientos, comparaban números, tocaban hombros con 2 dedos. A algunos los levantaban con facilidad, como si ya supieran que no iban a resistirse. Los cuerpos caían hacia adelante y se dejaban conducir.
Cuando llegaron a mi fila, yo ya estaba medio doblado, fingiendo sueño. El hombre de la lámpara leyó mi número, lo buscó en su hoja y asentó. Puso la mano en mi hombro. No apretó. No habló. Solo me eligió. Lo único que me salvó fue el dolor. Me mordí por dentro la mejilla con fuerza hasta sentir sabor metálico. El golpe de alerta me dio un segundo de control. Fingí un vómito y me dejé caer hacia el pasillo, ensuciando la alfombra y mi camisa. Fue instinto. El hombre retrocedió por reflejo. Ese instante bastó para que yo me arrastrara hacia la escalera del segundo piso. Subí con las manos, sin poder enderezarme. Arriba había pasajeros vencidos en sus asientos, con los ojos a medio cerrar, lejos. Llegué a una ventana marcada como salida y jalé el martillo de emergencia. Estaba amarrado, pero se dio. Golpeé la esquina del vidrio hasta que se abrió una grieta y el viento entró como una bofetada. Me metí por el marco y caí sobre grava y tierra. El golpe me dejó sin aire, pero me dejó afuera. Me arrastré hasta la cuneta y me quedé quieto. Desde ahí vi la operación completa. Los elegidos bajaban, los contaban, los subían a una camioneta sin placas que esperaba más adelante. No hubo gritos. No hubo prisa. El autobús arrancó de nuevo, como si hubiera hecho una parada técnica, y siguió su ruta con el resto dormido, respirando ese olor que ya entendía. Me quedé allí, con la cara contra la tierra, tratando de respirar sin hacer ruido. El cuerpo me pedía dormir, como si el mismo aire del autobús me hubiera programado. Me obligué a contar 1, 2, 3, hasta 1000, para no cerrar los ojos. En el silencio del túnel se oía el goteo del agua en el concreto y, más lejos, el eco de motores que nunca se detenían. Al incorporarme vi, en el costado de una barrera metálica, una marca hecha con pintura opaca, 173 y una flecha. No era señalamiento oficial, era una guía para quien llegara sabiendo. Ahí entendí por qué en la oficina nadie preguntaba. En un archivero, semanas antes, yo había visto recortes viejos sobre desapariciones en carretera, notas pequeñas que parecían relleno de periódico. Las leí por encima, sin darles peso. Ahora recordaba la frase repetida, se quedaron dormidos y ya no despertaron en el mismo lugar. También recordé a un compañero de captura, de esos que nunca se meten en problemas, que un lunes no volvió. Dijeron que se había ido a Sinaloa por un asunto familiar. Nadie dijo su nombre en voz alta. Nadie lo buscó. Caminé horas sin rumbo, sin señal. Al amanecer me encontró una patrulla de caminos. El oficial me pidió identificación. Cuando vio mi nombre, sonrió con una tranquilidad que me partió el estómago. Me ofreció agua y dijo que me llevaría a un lugar seguro. En el tablero de la patrulla, doblado junto a una libreta, vi un papel con el mismo sello que las carpetas, cobertura R23, KM 173, verificación cumplida. No me llevaron a un hospital. Me dejaron, horas después, frente a la central donde había comprado el boleto, como si el viaje nunca hubiera existido. En mi bolsillo apareció una copia de mi ticket con una marca de tinta sobre el asiento y una frase impresa, limpia, sin firma, no rompas la lista. Desde entonces me mudé varias veces. Cambié de número. Dejé de viajar de noche. Aún así, cada jueves, a la misma hora, me llega un mensaje desde un remitente sin nombre. No trae insultos ni amenazas abiertas. Solo folios, rutas y kilómetros, como recordatorios de un sistema que no necesita alzar la voz para que obedezcas. Y, de vez en cuando, la misma pregunta, escrita como si yo siguiera sentado frente a aquella computadora, ¿ya capturaste la cobertura? La niebla. Me llamo Jorge Navarro y llevo casi una década detrás del volante para Autotransportes Ismeños, una línea barata que conecta pueblos olvidados del sureste. La noche del 12 de agosto de 2017 salí de Juchitán rumbo a Tuxtla Gutiérrez con un autobús medio vacío, 8 pasajeros, todos cansados, cabeceando entre baches y curvas de la carretera federal 190.
El calor había cedido y un viento húmedo, cargado de olor a selva, se colaba por las rendijas del parabrisas. Juraría que era un turno como cualquiera, pero aquella ruta guardaba algo oscuro entre los peñascos y los cañaverales. Al acercarme al tramo conocido como La Ventosa, la radio se llenó de estática. Bajé el volumen y, entre el chirrido del motor, escuché un golpe seco en la carrocería, como si algo hubiera raspado el costado metálico. Miré los espejos, no vi nada y seguí. Sin embargo, el tablero marcó de pronto una caída brusca en la temperatura interior, de 26 a 15 grados en cuestión de segundos. Pensé en un fallo del sensor, aunque el vaho que empezó a salir de mi boca demostró que el frío era real. Una curva más adelante, las luces del camino desaparecieron tras un banco de niebla espesa que no suele formarse en esa zona. Reduje la velocidad y, en medio de aquella bruma, distinguí la silueta de un hombre alzando el brazo. Llevaba un sombrero de palma viejo y un zarape desgastado que le cubría hasta los tobillos. Su voz resonó dentro del habitáculo antes de que yo abriera la puerta: «Deme un aventón, chofer». No soy supersticioso, pero la forma en que me habló, como si ya estuviera sentado detrás de mí, me erizó la nuca. Aún así, frené. La niebla se arremolinó alrededor de sus pies. Subió sin emitir otro sonido y extendió un billete húmedo. Lo dejé en el tablero. Pregunté a dónde iba. No contestó. Simplemente avanzó por el pasillo y se sentó atrás, lejos de los otros viajeros. Al cerrarse la puerta, el autobús crujió como si cargara más peso del que indicaba la báscula. Intenté sacudirme la incomodidad y retomé marcha, pero la aguja de combustible cayó 2 rayas de golpe. Ya había llenado el tanque en la central, imposible ese descenso. Quise poner música para distraerme, mas la radio devolvió susurros confusos, como voces de niños rezando al revés. El vidrio lateral se empañó y allí apareció una marca, 3 líneas paralelas, largas, como trazadas por garras. Pensé que algún chiquillo había rayado el bus antes de salir, hasta que brotó otra marca, recién abierta, y la punta de un dedo, o de algo parecido a un dedo, rasgó desde afuera el cristal templado sin romperlo. El autocar se estremeció, los pasajeros seguían dormidos, ajenos a esa pesadilla que empezaba a cristalizar. Cerca del puente Zanatepec, la niebla se disipó en un instante, revelando la carretera vacía y oscura. El tablero titiló, todas las luces de advertencia encendidas. Detuve el vehículo. Giré para pedir calma, pero al fondo no vi al extraño. En su asiento quedaba el zarape, húmedo y pesado, como si acabara de salir de un río. Bajo la tela, algo se movía, un bulto que palpitaba, emitiendo un chasquido quebradizo. No me atreví a tocarlo. Sentí que las venas me latían en los oídos y el volante resbalaba con el sudor de mis manos. Entonces se levantó doña Elvira, la señora de la 103, y me preguntó en voz apenas audible si el hombre ya había bajado. Le respondí con un gesto confundido y, como siguiendo un impulso, ella se santiguó y balbuceó: «No deje el zarape aquí dentro». Quise decirle que todo estaba bajo control, pero el bulto saltó, cayó al pasillo y rodó hasta mis pies. Era un ave degollada, un guajolote negro, enorme, repleto de moscas que emergían de su cuello abierto. El hedor a sangre vieja llenó el habitáculo. Las luces interiores parpadearon y escuché el sonido de huesos fracturándose. De pronto la puerta automática se abrió sola y una ráfaga de aire pestilente inundó el microbús. Entre la penumbra, vi al hombre otra vez, apenas iluminado por los faros, solo que ya no era un hombre. Bajo el sombrero asomaba un rostro que parecía tallado en cera derretida, sin ojos visibles, con un pico curvado donde debería haber labios. Sus piernas terminaban en zancas cubiertas de plumas mugrosas. Alzó un brazo largo y retorcido y, con voz hueca, siseó algo que no logré entender. El guajolote a mis pies comenzó a desintegrarse, convertido en una masa de plumas y huesillos que se pegaron al suelo como chapopote. Empujé la palanca de cambios, aceleré y cerré la puerta sin mirar atrás. El monstruo, porque ya no podía llamarlo de otro modo, golpeó el costado del autobús con una fuerza descomunal, el chasis vibró y pensé que volcaríamos. Oí a varios pasajeros despertar y gritar. No me importó. Pisé a fondo hasta que el tacómetro rozó la línea roja. El velocímetro marcaba 90, 100, 110.
A cada golpe sentía que alguna pieza cedía, pero no desaceleré. Solo cuando la carretera dejó de retumbar comprendí que el ser había quedado atrás, o eso quise creer. Al llegar a la caseta de la mata, frené con brusquedad. Las llantas olían a goma quemada. Un agente de camino se aproximó y me pidió los documentos. Al acercarse al ventanal, retrocedió horrorizado. Mi uniforme estaba salpicado de sangre negra y detrás de mí, los asientos lucían arañazos profundos, como si hierros candentes hubieran rasgado la tela y la espuma. Los pasajeros bajaron tambaleantes, algunos vomitando, otros llorando sin comprender qué diablos los había despertado. Nadie acertaba a explicarle al oficial lo ocurrido. Creo que yo tampoco lo habría creído de no llevar aún el billete húmedo en el tablero, marcado con manchas oscuras que no quise analizar. La empresa abrió una investigación. Técnicos fotografiaron cada centímetro del autobús. Encontraron plumas incineradas incrustadas en las rejillas del aire acondicionado y un hedor a animal podrido que no salió ni con químicos. El psicólogo corporativo atribuyó mi relato al estrés del oficio y me dio licencia de 15 días. Pero doña Elvira declaró ante los federales que había visto al hombre pájaro abordar en la Ventosa muchas noches antes y que cada vez desaparecía dejando rastro de muerte en el camino, gallinas mutiladas, perros despellejados, choferes hallados con el cuello bifurcado como el de aquel guajolote. Regresé a la ruta semanas después, más por necesidad que por valentía. Pasar por la Ventosa se volvió un suplicio, mi estómago se anudaba al divisar el letrero oxidado que marca el inicio del tramo. Cada tanto, algún colega dice ver sombras atravesando el pavimento o escuchar alas batiendo contra los espejos laterales. Uno confesó que, al limpiarlos en la madrugada, encontró impresas 3 garras en el cromo recién pulido. Dicen que es un asterisco nahual asterisco antiguo, condenado a vagar entre corrientes de aire para cobrarse la vida de quienes osen perturbar su territorio. Yo solo sé que desde aquella noche no soporto el olor a plumas quemadas. A veces despierto empapado en sudor, con el zumbido del motor aún en los oídos y el sabor metálico de la sangre ajena en el paladar. Juro escuchar zarpazos contra los muros de mi cuarto, como si el monstruo siguiera buscando la puerta correcta para entrar. Mantengo una lámpara encendida y el uniforme guardado en una bolsa hermética, sellado con cinta. Pienso donarlo o quemarlo, pero temo que la cosa rastree el humo y vuelva por mí. Si creen que exagero, suban una noche cualquiera a un autobús que cruce la Sierra Ismeña después de las 11. Entre Juchitán y Zanatepec encontrarán la niebla que muerde el asfalto y, quizá, un hombre de sombrero alzando el brazo en mitad del camino. Entonces recordarán mis palabras. Si detienen la unidad, pónganse atentos a la temperatura, al olor y al ruido que se apaga. Sobre todo, observen sus piernas, si las botas terminan en garras cubiertas de plumas, no dejen que suba. O hagan lo que yo, y recen para que la niebla sea más rápida que sus pasos. La noche. Mi nombre es Manuel Gutiérrez y llevo 11 años detrás del volante de los autobuses de la línea turística del Bajío, una empresa modesta que cubre la ruta nocturna entre Guadalajara y Saltillo. He visto de todo. Tráileres incendiados, asaltos armados, siluetas que el viento forma con bolsas. Pero lo que ocurrió en octubre de 2021 derribó la coraza que me protegía del miedo. Desde entonces, cada vez que paso por el tramo llamado kilómetro 31, el sudor frío me persigna antes que la mano. Aquel servicio partió de la vieja Central Nueva de Guadalajara a las 10:45 de la noche. Llevaba 13 pasajeros, casi todos obreros que regresaban al norte. El autobús era un Volvo veterano, sus faros amarillentos apenas cortaban la negrura sobre la autopista 54. Dentro solo se escuchaba la respiración conjunta de los durmientes y el zumbido del aire acondicionado. Después de Tepatitlán la carretera se vació. Ascendí por una serie de curvas, último bastión de la sierra antes de la planicie. Fue allí donde advertí la figura. A la orilla del asfalto, una mujer envuelta en un rebozo negro alzó la mano en señal cortés. El reglamento prohíbe levantar gente fuera de las centrales, pero frené, aún no sé si fue compasión o un llamado que anuló la razón. Me orillé, abrí la puerta y ella subió sin ruido. El interior se estremeció con un aire helado.
La mujer me tendió un billete arrugado, sus manos eran tan pálidas que las venas parecían tinta. Cuando le pregunté destino, no respondió. Caminó hacia la mitad del pasillo con paso lento, casi flotante, y se sentó 3 asientos detrás de mí. Cerré la puerta, puse primera y seguí. Los kilómetros siguientes ocurrieron bajo un silencio ajeno. El motor rugía, las llantas cantaban, pero todo sonaba distante, como tras una cortina. Miraba el espejo para confirmar que los pasajeros seguían dormidos. Ellos permanecían inmóviles, demasiado quietos. Llegué a la cima y vi el anuncio oxidado, kilómetro 31. Bajo esa loma surge un terraplén que baja a un río seco. Apenas mis luces iluminaron el letrero, una voz femenina se deslizó sobre mi hombro, bajo después del puente. Giré la cabeza, nadie de pie. La mujer seguía sentada, los ojos bajos. Tragué saliva y continué hasta divisar las barandillas del puente. Disminuí la velocidad. Aparqué y accioné la puerta neumática. Un golpe de aire más frío barrió el pasillo. La mujer se levantó despacio. El rebozo parecía piel adherida. Alcanzó los escalones y se detuvo en el último. La luz lateral recortó su silueta. Entonces vi lo imposible. Bajo el dobladillo emergían 2 extremidades oscuras, cubiertas de escamas que relucían como carbón mojado. No eran piernas humanas, sino la estructura invertida de un ave gigante. Un pasajero despertó, miró la puerta y ocultó el rostro. Esa reacción confirmó que no deliraba. La mujer avanzó hasta la línea amarilla. No levantó la cabeza, pero supe que me observaba. Pulsé el cierre, la puerta se plegó con un suspiro metálico. Cuando el aire soltó su chiflido, ella giró sobre sus garras y se internó en los matorrales secos. Podría jurar que el rebozo creció hasta convertirse en una sombra de altura antinatural. No aguanté más, engrané primera y huí. Pero la carretera no me dejó marchar. El motor tosió y se apagó. Las luces murieron. Giré la llave una y otra vez, solo chasquidos. En el bus reinaba una oscuridad absoluta. Algo golpeaba la carrocería, como piedras arrojadas con furia. Luego un crujido, similar a uñas rascando el metal, se deslizó desde la parte trasera hasta mi puerta. Nadie gritó, los pasajeros seguían mudos, atrapados en un sueño denso o en un terror atroz. Un olor a ceniza mojada impregnó la cabina. Quise encender el teléfono, pero la pantalla se quedó negra. El crujido cesó. De pronto algo golpeó el parabrisas, una mano deforme, con dedos como ramas carbonizadas. A través del cristal vi tendones húmedos unidos a huesos negruzcos. Golpeó